La globalización. El objetivo es identificar los elementos centrales de la globalización, destacando ventajas y desventajas. La globalización es un amplio, rápido y profundo proceso de interconexión global actual. Eso significa una interconexión de los mercados, de las telecomunicaciones, incluso de la información inmediata y rápida. Dentro de las características que podemos nombrar, hay una importante conexión a nivel comunicacional y de los mercados. Obviamente el comercio internacional es lo que más destaca en la época. Todo está articulado, obviamente, desde una lógica de una economía de libre mercado, donde el capitalismo es la principal forma de interconexión comercial que hay en el mundo, obviamente imperando a través de Estados Unidos. Por lo tanto, el libre mercado debe ser la característica el eje central también de la globalización. Cuando hablamos de la interconexión de los mercados a nivel regional, nacional y mundial, obviamente también tenemos que considerar los mercados del trabajador. Por ejemplo, las formas de trabajo, la regulación laboral, las industrias y obviamente las formas y tratos laborales que se generan a lo largo del mundo. Uno de los elementos que ha provocado esto, obviamente, son las migraciones locales a nivel continental y obviamente a nivel mundial, que cambia un poco los formatos de cómo se lleva a cabo el comercio en cada uno de los países. Aparece este concepto de la aldea global, como popularmente se conoce el pueblo chico infierno grande. Al estar todos intercomunicados, todos interrelacionados, y la información es tan rápida y tan inmediata, que cualquier cosa que pase en el mundo se sabe de manera inmediata. Por eso esta lógica popular de pueblo chico infierno grande, como que algo que pasó se transforma en una idea general y global. Toda la conoce al fin y al cabo. Dentro de los momentos que se considera como el inicio de la globalización, el primero es la expansión europea en el siglo XV, en la cual luego del descubrimiento americano se amplían los mercados internacionales directamente. Aparece un nuevo continente, nuevos productos, nuevas personas y obviamente nuevos lugares donde se puede comercializar. La segunda es la revolución industrial y obviamente el posterior imperialismo, donde la ampliación de la industria, la ampliación de los productos y obviamente la mejoría de los productos que se están vendiendo requiere necesariamente una ampliación del mercado, o sea, nuevos focos y nuevos polos donde poder vender los productos. Y obviamente eso también lleva al imperialismo, en la cual los países, los grandes países imperialistas tratan de dominar los territorios. Luego de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, el gran ganador de esto es Estados Unidos. Si Estados Unidos lo entendemos como que es el país que lleva a cabo y es el gran estandarte del capitalismo actual, obviamente ellos, al dominar económicamente el mundo, también lo van a dominar ideológicamente. Y obviamente la instauración de un capitalismo y un libre mercado. El último es la Guerra Fría, en la cual también Estados Unidos sale como el gran triunfador contra el socialismo. Por tanto, la implementación del capitalismo a nivel mundial se hace latente. Hay un punto que no está considerado dentro de este grupo, que es la romanización, que para muchos teóricos también se considera como un elemento o como una característica o incluso una similitud sobre la globalización. La globalización tiene alcances culturales, sociales, políticos, económicos, demográficos y también ambientales. Dentro de las opiniones, obviamente tenemos factores a favor y factores en contra, que son las ventajas y las desventajas de la globalización. Dentro de las ventajas podemos nombrar la inserción en los mercados internacionales. El acceso a los productos ahora es masivo. Tengo la oportunidad de comprar lo que yo quiera, en el momento que yo quiera, siempre y cuando tenga el dinero para poder pagarlo. Obviamente esto va de la mano con la amplitud de los comercios, obviamente en todos los territorios que están insertos dentro de esta lógica de aldea global, y obviamente de una economía de libre mercado. El acceso ilimitado a la información y a los productos en general. Cuando tenemos una sobreexposición a información, también nos puede generar un factor negativo, que tal vez la información no es tan fidedigna como uno puede llegar a esperar. La masificación de las ideas y de las ideologías, principalmente políticas, van a ser el eje central de la globalización, en donde hay una ampliación, como por ejemplo el capitalismo, de una ideología económica a nivel mundial. Y obviamente potenciado y facilitado por la masificación de los medios de comunicación, el Internet sobre todo es la gran característica tecnológica de lo que implica la globalización. Dentro de la desventaja o de los problemas que también podemos considerar, que la inserción de los mercados internacionales de patrones de conducta económica. ¿Qué significa esto? Que a fin de cuentas estamos sometidos, positivo o negativamente, a tomar ciertos patrones de conducta económica relacionados con los productos que estamos consumiendo. Los cereales, los teléfonos, televisores, el que sea, lo que se consuma acá en Chile se puede consumir en cualquier lado del mundo. Por lo tanto, obviamente respondemos a esta lógica de conducta económica.
La intervención en las zonas ambientales provocando destrucción masiva de los recursos. Al ampliar las industrias, ampliar obviamente la necesidad de industrias que generen productos nuevos, hay una utilización del espacio. Y esta ampliación de las industrias lleva necesariamente a la contaminación de los lugares. Por eso hay muchas industrias que se la llevan a países del tercer mundo, para que la contaminación que se genere, la contaminación que se provoca, se genere en esos países más pobres directamente. Cuando hablamos de pérdida de identidad cultural, hablamos principalmente que se pierde la esencia de cada uno de los países. La inserción de la cultura extranjera, la inserción de la música extranjera, de los patrones de consumo extranjero, obviamente van a hacer que se pierda la identidad de cada uno de los pueblos, como por ejemplo en las ramadas que se escucha cumbia. Y obviamente si tenemos una construcción cultural y una construcción económica, y obviamente una masificación de una ideología política, tenemos obviamente una determinación de comportamientos sociales. Acá podemos ver, por ejemplo, esta gran diferencia y en la gran crítica que se le hace al sistema económico actual y a la globalización, que esta diferencia entre los países ricos, los países pobres, dentro de un mismo país, poblaciones más ricas y poblaciones más pobres. Hay una gran polaridad en cuanto a la distribución de los ingresos. ¿Qué es lo que tenemos reflejado acá? Tenemos el niño, entre comillas, rico y el niño, entre comillas, pobre. Obviamente la diferencia es sustancial entre cada uno de ellos. Lo mismo tenemos en esta imagen. ¿Cómo se llena un carro de supermercado? La lógica de una persona en condición de calle y un tipo adinerado. La globalización se concentra principalmente en la inserción de una economía de libre mercado. Por lo tanto, una de las principales características es la libertad económica que se genera dentro del mismo. Esta libertad económica está condicionada directamente por la idea de capitalismo y la intervención de los mercados internacionales en cuanto a su compra y venta de productos. Un país que quiere insertarse en la globalización debe insertarse directamente en los mercados internacionales. Algunos elementos que están considerados son, por ejemplo, la eliminación de las barreras comerciales. Lo que se busca es que los productos se puedan posicionar en el resto de los países y al mismo tiempo dentro de mi territorio se puedan posicionar productos que vienen del extranjero. Por tanto, entre cada uno de los países que está involucrado dentro de esta globalización y esta economía de libre mercado, tiene que haber una igualdad en políticas económicas, principalmente capitalismo. Lo que decíamos, la interdependencia de los mercados internacionales y obviamente la producción ya no solamente se lleva en un solo país, sino que se lleva a nivel global. Y obviamente una búsqueda constante de nuevos focos de venta y producción. O sea, el mercado se está ampliando, por lo tanto tengo que tratar de llegar a la mayor cantidad de lugares y sectores posibles donde pueda vender mis productos. Dentro de los actores del sistema económico mundial, podemos nombrar, por ejemplo, la Unión Europea, Estados Unidos, como grandes potencias económicas, obviamente incluyendo a Japón, China, que están posicionándose dentro de este mercado global. Estados Unidos y la Unión Europea fueron los iniciadores, en cierta forma. Hay algunas instituciones que son internacionales, como la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional e incluso organizaciones no gubernamentales que pueden influir directa o indirectamente en el funcionamiento económico mundial. Si por ejemplo vemos la imagen, queda de manifiesto este concepto de lo que se llama la tercerización de la producción. ¿Qué significa esto? Que los grandes países industrializados llevan sus industrias a países del tercer mundo, por eso viene el nombre, para que los costos de producción que genera esa fábrica o esa industria sean mucho más económicos debido a que en estos países del tercer mundo, por ejemplo, el sueldo mínimo es menor. Por lo tanto, el costo de producción final de cada uno de ellos es mucho menor. Al mismo tiempo, la contaminación que provocan en los lugares donde esté la industria se la llevan a otro país. Miren el ejemplo que hace Mafalda de cómo funciona en cierta forma la economía mundial actual. Dice, no tengo por qué obedecer a nadie, mamá. Yo soy un presidente, entendiéndolo como el Estado actual. Dice, yo soy el Banco Mundial, el Club de París y el Fondo Monetario Internacional, que en cierta forma son instituciones internacionales que van a influir de forma positiva o de forma negativa en el mercado mundial. Esto es lo que se llama la masificación de la cultura y la pérdida de identidad cultural. En el dibujo se expresa directamente eso. Cómo, en una pregunta sustancial de la profesora, hay una respuesta en inglés. O sea, se pierden totalmente las características culturales propias de cada uno de los países. Eso es lo que finalmente se va a llamar la pérdida de identidad cultural.